Estamos ya finalizando el año 2018 y creo que es una buena oportunidad para saludar a los oyentes de Radio Nazaret. Sé que hay audiencia en diferentes lugares a través de internet. También la palabra de Dios está llegando a muchos lugares y creo que sin duda alguna no ha sido en vano la siembra de la palabra del Señor en este programa proclamando a Jesucristo. Así es que ya estamos en el día sábado 13 de octubre del año 2018. Estamos finalizando ya. Este año se ha ido muy rápido. Y así va la vida de nosotros los seres humanos. Y creo que de alguna manera Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Digo procedan porque yo ya estoy en los arrepentidos y en los convertidos, pero hay otros que todavía no. Entonces Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo dice la palabra. Y hoy le voy a hablar acerca del tema llamados a vivir en santidad. Así se llama el tema que vamos a compartir hoy. Tome nota de los versículos. Le voy a dictar muchos versículos de la palabra del Señor para que usted los lea detenidamente después del programa, porque 30 minutos se pasan muy rápido. Y yo quiero que usted aproveche juntamente conmigo. Esta palabra me bendice a mí. Y yo creo que para usted también le será de mucha bendición. Vamos a orar y le voy a pedir que se una conmigo para que podamos juntos compartir o disfrutar la palabra del Señor. Buen Dios, te doy gracias en esta preciosa hora por el privilegio que me da de poder saludar, de poder animar a los oyentes de Radio Nazaret a que procuremos vivir en santidad. Sé que tenemos un llamamiento a poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Sabemos, buen Dios, que solamente siguiendo ese ejemplo de Jesús podemos llegar a la meta siendo aprobados. Si ponemos la mirada en el hombre, vamos a caer en graves errores y los errores traen lamentables consecuencias. Por eso en esta hora te pido que me des la gracia para poder compartir tu palabra y poderla atesorar en lo más profundo del corazón. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amado oyente, si usted ha puesto la mirada en personajes que no son Jesús, yo creo que usted está muy desviado del camino verdadero, ya que en Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12:1 dice la palabra, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el 12:2 de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Necesario es entender entonces que nosotros debemos de poner la mirada en Jesús. Tenemos infinidad de promesas. Tenemos infinidad de promesas, amados oyentes, y una de las que me gusta es la promesa que Jesús dice en San Juan, capítulo 14. Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y la promesa es que dice que Él ha ido a preparar lugar y que va a venir otra vez. Pero va a venir por una iglesia que se está guardando en santidad. Dice San Juan, capítulo 14, verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados oyentes, es una gran promesa la que tiene el creyente. Así que es importante tomar en cuenta los escritos de aquellos hombres de Dios, aquellos hombres que aceptaron el llamamiento, como el apóstol Pablo. Él fue un hombre que fue llamado por el Espíritu. Ya el Señor Jesús había partido a la eternidad. Ya Jesús estaba a la diestra del Padre cuando Jesús recibió el llamamiento. Al igual que nosotros hoy en día estamos siendo llamados exclusivamente por el Espíritu Santo, porque Jesús está en el trono de Dios a la diestra del Padre. Lo dice la palabra. Voy pues a preparar lugar, dice, para vosotros. Entonces vemos que el apóstol Pablo, aquel hombre que aceptó el llamamiento de Dios, siendo un hombre cruel, un hombre perseguidor de los cristianos, acepta el llamamiento. Ahora este hombre se ha convertido en un consejero, y vemos lo que él aconseja y dice en 2 Corintios 7:1, dice: así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es bien importante, amados oyentes, que nosotros debemos de entender que si somos iglesia de Cristo, si nosotros decimos que somos cristianos, pues el propósito de ser cristiano es para llegar a ser iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene que entender, o si nosotros queremos ser la iglesia de Cristo, tenemos que procurar, como dice Pablo, presentarnos ante Dios sin mancha y sin arruga, porque ese es el propósito por el cual Cristo murió por nosotros, para limpiarnos de toda contaminación, para limpiarnos del pecado que nos tenía contaminados. Entonces vemos en Efesios 5:27, dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, el propósito del Señor de haber muerto en la cruz del Calvario es para que nosotros nos convirtamos en una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso Pedro dice y hace un llamamiento a una vida santa. Veamos lo que dice 1 Pedro 1:13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así es que, amados oyentes, llamados a vivir en santidad. Esto tiene que estar en nuestra mente, que si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos de que procurar con diligencia ir combatiendo todo aquello que antes por ignorancia estábamos practicando. Todo aquello que hacíamos antes de venir a Cristo era porque estábamos en ignorancia. Ahora ya nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, ya no somos ignorantes. Ya sabemos lo que desagrada a Dios. Por lo tanto, debemos de ir combatiendo todo aquello que desagrada a Dios. Y Pedro sigue diciendo, 1:17 de 1 Pedro: y si invocáis, dice, por Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así es que nuestra fe y esperanza tiene que ser en Dios. Tenemos que amar a Dios. Si amamos a Dios, tenemos que guardar su palabra, atesorarla en un corazón, como siempre lo he dicho, limpio, un recipiente limpio, algo que Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y dónde va a guardar la palabra de Dios si ama a Dios? En un corazón limpio, y esto solamente lo podemos obtener por medio de la fe. Así que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, recomienda Juan. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso es que es importante que nosotros trabajemos y hagamos las cosas que tenemos que hacer, porque estamos aquí en la tierra. Pero si ya ponemos amor a las cosas más que a Dios, estamos muy mal. Y realmente, si alguno dice ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es que las cosas del mundo son perecederas. Pero ¿sabe qué? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Así que, amados, me van a disculpar porque un poquito nos está molestando la tos, pero creo que es por el clima. Aquí en la zona donde estoy es un poquito helado y de pronto a veces nos toca madrugar, levantarnos temprano, y cuando hay frío como que se pone un poquito resfriado. Pero me disculpará usted si voy a estar con esa tos quizá, pero la reprendemos en el nombre de Jesús. Sé que esto es pasajero, por el clima siempre pasa esto, pero en el nombre de Jesús vamos a terminar el tema con la gracia que Dios nos ha dado. Entonces debemos, amados oyentes, no poner amor a lo terrenal. Claro, a su nivel debemos de apreciar lo que Dios nos da, valorar las bendiciones que Dios nos da. Pero cuando esas bendiciones que Dios nos da ocupan el lugar de Dios, entonces nos estamos desviando y ya no estamos permaneciendo en la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros aprendamos cada día a entender que si somos llamados a vivir en santidad, tenemos que ir combatiendo todo aquello que desagrada a Dios. Entonces vemos lo que dice Santiago en la palabra. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero el que da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amados, la única manera de purificar nuestros corazones es poniendo la mirada en Jesucristo, quien dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es que la única manera de vivir en santidad
es teniendo al Espíritu Santo en nuestra vida. De lo contrario, no se puede. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo nos va a anhelar, como dice aquí la palabra. Dice, ¿o pensáis que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Claro que no es en vano, porque el Espíritu Santo, cuando toma un lugar en nuestra vida, cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo a que more en nosotros, a que en nosotros haga casa, a que en nosotros habite, entonces el Espíritu Santo va a estar dispuesto en todo momento a hacernos entender que las cosas que estamos haciendo están bien o que están mal. Esa es la función del Espíritu Santo en la vida del creyente, hacernos entender nuestra conducta que estamos viviendo. Por eso no concibo en mi mente que hay personas que dicen siendo cristianos y tengan una tan gran y mala conducta y viven tranquilos, como si nada. Yo estoy convencido y seguro 100% que estas personas puede estar sucediendo dos cosas. Han contristado al Espíritu Santo como creyentes a un nivel que ya no sienten ninguna reprensión de parte de Él. Prácticamente están muertos espiritualmente porque no se están dando cuenta. O no han nacido de nuevo. Dos cosas pueden estar pasando en este tipo de personas que tienen mal testimonio, que no viven una vida santa. Mucho menos van a anhelar a vivir en santidad. Porque vivir en santidad es una cosa y anhelar vivir en santidad es otra. Y yo anhelo hoy con todo mi corazón que usted sea uno de los que anhele vivir en santidad para que un día pueda decir que usted está viviendo en santidad. Y si empezamos a alimentar esos deseos en nuestra mente, en nuestro corazón, yo quiero vivir en santidad, entonces tenemos que invitar al Espíritu Santo para que Él venga a tomar control de nuestra vida, para que nos ayude a vivir en santidad. De lo contrario, no vamos a poder lograr esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ser investidos de ese poder, como dice la palabra en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibimos poder para poder combatir todos los deseos y todas aquellas distracciones que vienen a separarnos de ese camino en el que debemos de caminar. En ese camino que nosotros estamos transitando es muy difícil. Sin la guianza del Espíritu Santo, ningún ser humano podrá vivir en santidad. Jamás. Pero si invitamos al Espíritu Santo a que viva en nosotros y nosotros empezamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo que tome de nuestra vida su lugar, que pueda Él habitar en nosotros y que Él pueda estar activo 100%. ¿Y sabe qué? Cuando el Espíritu Santo mora en la vida del cristiano, usted no se siente bien cuando comete un error, porque de inmediato el Espíritu Santo le avisa que usted está cometiendo un error. Entonces, usted se le hace un estilo de vida que si comete un error, pide perdón de inmediato a Dios o a sus hermanos. Por eso es que hay creyente que vive con rencores, resentimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está fluyendo, no está activando en esa vida. Por eso yo quiero invitarle en este día a que usted venga y se examine cómo está viviendo usted. ¿Será que se ha olvidado lo que la palabra dice? Que somos llamados a vivir una vida santa. El Señor va a venir por una iglesia sin contaminación, por personas que se han guardado. Qué mejor si el Señor nos encuentra en esa lucha por agradarle a Él. Hay personas que están partiendo a la eternidad. Algunos han manifestado frutos dignos de arrepentimiento. Otros han llegado a sus últimos días con angustia, con preocupación, porque no se quieren morir, porque saben que no se han preparado. Y están queriendo prepararse en sus últimos momentos de vida.
Y yo, déjeme decirle en esta hora, no quiero llegar al final de mi carrera angustiado para prepararme. Por eso hoy estoy preparándome para que cuando llegue el día en que voy a partir a la eternidad, el Señor me encuentre luchando por agradarle a Él. Y yo quisiera que usted también se una a mí en ese deseo que yo tengo de que quiero ser hallado como una persona que está aprobada para viajar a la eternidad. Si el Señor viene, gloria a Dios. Y si el Señor no viene y nosotros tenemos que morir o dormir para mientras un día ser despertados, que sea usted consciente de que usted se va aprobado. Hace poco yo publiqué una fotografía de una ancianita de nuestra congregación que partió a la eternidad. Hace poco ella estuvo en la congregación y me impactaba porque ya estaba en sus últimos días. Ya los médicos le habían dicho que ya no tenía mucho tiempo de vida. Y es obvio, cuando una persona ya tiene sus órganos completamente destruidos, es porque ya se va a ir. Se imagina una persona que ya no le funcionen los riñones, ya no le funcione el hígado, no le funcione su estómago, ya no le funcione el corazón, ya no le funcione todo su organismo. ¿Qué más se puede decir de esa persona? Que ya está para partir a la eternidad. Pero ¿sabe qué? Esta ancianita, ella decía, bueno, mientras todavía puedo caminar, mientras todavía puedo hablar, mientras todavía puedo escuchar los mensajes, si yo no voy al templo, preparo muy de mañana la televisión para escuchar el mensaje. Y cuando puedo, vengo a la iglesia. Entonces un día me llené de mucho gozo porque yo estaba ministrando ese día en la congregación y esta ancianita estaba ahí en el culto. Ya le faltaba poco tiempo para morir. Hoy en esta semana que pasó, la sepultaron. Entonces, una persona que manifestó un gozo tan grande porque ella decía que ella era consciente de que la Biblia nos ha dado promesas de que vamos a un lugar que el Señor fue a preparar. Entonces, si Él no viene, nosotros nos vamos. Y qué mejor que irnos preparados a una eternidad. Entonces, la gente que está convencida de que va para una eternidad con Cristo, no se preocupa si muere, porque está seguro. Y yo quisiera, honestamente le digo, quisiera llegar al final de mi carrera de esta manera, con esa convicción, como he visto a muchas personas. Entonces, si nosotros tenemos, como dice la palabra, nuestra tan grande nube de testigos, debemos de reconocer quiénes son esa tan grande nube de testigos. Aquellos hombres que se guardaron, aquellos hombres llenos de fe. Vemos que en la palabra menciona cuántas personas el Señor menciona a la luz de su palabra a Abraham como un hombre de la fe, a Isaac, Jacob, y menciona a Moisés, menciona a Gedeón, menciona a Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Todas esas personas son testigos de que fueron hombres que vieron la manifestación de Dios porque se consagraron, hombres que marcaron la diferencia. Entonces tenemos también testigos que nos están viendo a nuestro alrededor cómo nos estamos conduciendo. Nosotros tenemos testigos que nos antepasaron, aquellos que vivieron una vida luchando por agradar a Dios. Tuvieron grandes experiencias, están aquí registrados en la palabra. ¿Será que nosotros estamos luchando para dejar recuerdos inolvidables cuando nos vayamos, así como yo le estoy recordando a esta ancianita que ya partió a la eternidad, que hasta sus últimos días manifestó el gozo de su salvación? Mi abuela, por ejemplo, una ancianita que duró 105 años, esa viejita el día que murió, ¿sabe qué estaba diciendo? Atiendan a los niños porque de los tales es el reino de los cielos, y después los adultos. ¿Sabe cuándo estaba diciendo eso? La noche que ella iba a estar siendo velada. ¿Por qué? Porque ella ya estaba diciendo, me voy, y esta noche que van a atender a la gente que va a venir a mi velorio, atiendan a los niños, después los adultos, pero yo me voy para el cielo. Una ancianita que manifestó el gozo de su salvación, manifestó esa seguridad que va para el cielo.
qué bueno sería que cada uno de nosotros, los que estamos escuchando este programa, seamos hallados luchando para vivir una vida en santidad. Yo no sé cuál es su condición, si usted el evangelio lo ha vivido nada más religiosamente, porque dice que salió de una tradición, porque hay mucha gente que así vive el evangelio, salió de una tradición nada más, pero no está preocupado por agradar a Dios. Y para agradar a Dios tenemos que invitar al Espíritu Santo a que tome posesión de nuestra vida, para que Él nos gobierne, para que Él nos indique lo que debemos de hacer. Entonces, sí sabrá usted que está preparado para viajar a la eternidad. Yo, como su servidor, como su mensajero en este caso, anhelo ser hallado, aprobado para viajar a la eternidad. Ya sea, como le decía, que Cristo venga y nos encuentre todavía con vida, o que nos toque partir. Yo obviamente no quisiera mencionar la muerte, pero hoy últimamente ha habido infinidad de personas que están muriendo. En los Estados Unidos está muriendo mucha gente, aquí en Honduras están muriendo personas de renombre. De hecho, mañana domingo tengo que ir a predicar a una iglesia donde el pastor murió en estos días. Un hombre de renombre, de una preciosa iglesia. Y yo voy a ir a predicar a esa iglesia el día de mañana, domingo 14 de octubre del año 2018, estaré predicándole a esa iglesia que quedó sin el pastor. Y ahora Dios tendrá que enviar a otro pastor a esa congregación. Pero vemos que este hombre, la noche del sepelio, la noche que estuvieron velándolo, un día antes de sepultarlo, ¿cuánta gente estaba manifestando de que este hombre había puesto los ojos en Jesús? Un hombre que había marcado la diferencia por su conducta, por su arduo trabajo en la obra, un hombre que se mantuvo en la brecha. Entonces, ¿qué mejor, amados oyentes, que pongamos la mirada en Jesús, invitando obviamente al Espíritu Santo para que tome control de nuestra vida? Yo quiero hacer una oración de fe para despedirme y luego dejar este mensaje para que usted reflexione cómo está viviendo el evangelio. Recuérdese que somos pasajeros, de momento estamos para partir a la eternidad. Hace poquito estábamos disfrutando a los muchachos de Jesús Mi Canción aquí en La Esperanza. Y tuvieron el viernes, el sábado, estuvimos en otra reunión en otro lugar. Ellos estaban ministrando, nos dieron un privilegio allí también de presentar a los hermanos. Luego ellos partieron para El Salvador, nosotros partimos para otro lugar fronterizo de Honduras, El Salvador. ¿Y sabe qué tremendo? Cuando regresé del viaje, me estaba mandando el hermano Marvin una fotografía de un árbol que había caído sobre un carro. Y esto era por la calle donde ellos habían pasado. Entonces, de momento uno puede estar tranquilo, pero imagínense qué tal si a ellos les hubiera caído ese árbol. Yo anduve por ese mismo día, el día sábado, anduve en la frontera. ¿Y sabe qué? Como a las 9 de la noche, yo quise hacer una llamada a mi esposa, porque ella se quedó en La Esperanza, y yo salí, y para encontrar llamada o señal telefónica tuve que subir a un lugar muy alto, al pie de un abismo, de un barranco, le decimos nosotros, de un precipicio. ¿Y sabe qué? Minutitos después de que yo me fui de allí, se vino un derrumbe. Y sabe, estuve a punto de haber muerto. Entonces tenemos que nosotros prepararnos, amados oyentes, porque de momento puede venir la muerte o puede venir Cristo. Y qué mejor que estemos aprobados. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio que me has dado de poder compartir tu palabra. Yo dejo este mensaje para que cada uno de nosotros reflexionemos si realmente estamos buscando vivir en santidad, porque solamente así vamos a ser aprobados para un día tener un despertar para vida eterna en Cristo Jesús. Yo bendigo a la audiencia de Radio Nazaret y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra no regresará a ti vacía, porque tú la has enviado con un propósito. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, amado oyente.
Le pido sus oraciones para que si Dios nos da el privilegio de seguir anunciando este mensaje, lo podemos anunciar con denuedo y podamos ser de bendición. Que Dios le bendiga.